Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del cine y la televisión turcos. Este dúo, que suele estar presente en la agenda por los proyectos en los que participaron juntos y sus interacciones en las redes sociales, recientemente protagonizó juntos la película Live It to the Wind. Sin embargo, lo ocurrido durante el rodaje de esta película conmocionó a los fans del dúo y al mundo de las revistas. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se habían peleado a raíz de un grave desacuerdo en el set de filmación llegó como una bomba a la agenda. Esta pelea inesperada fue causada por las duras condiciones de filmación o desacuerdos personales. ¿Cómo se vieron afectadas las relaciones profesionales de Hande y Kerem por este incidente? ¿Cómo reaccionaron el director y el equipo de rodaje ante esta situación? Todas estas preguntas y más se abordarán más adelante en nuestro vídeo. Estén atentos a nosotros para examinar en detalle la tensión vivida por Hande Erçel y Kerem Bürsin en la película Déjalo en manos del viento y el detrás de escena de este incidente. Rodaje de Live It to the Wind de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Live It to the Wind se presentó como una producción que se espera que tenga un gran impacto en el cine turco. Si bien la película cuenta una historia dramática y emotiva, también llama la atención por su fuerte elenco. Esta película, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, también pasó a primer plano con los acontecimientos ocurridos durante la fase de rodaje. El rodaje fue un proceso que requirió profesionalismo y mucha energía. Hande y Kerem pretendían ofrecer una actuación exitosa en esta película, con la armonía de haber trabajado juntos en sus proyectos anteriores. Sin embargo, las noticias del set poco después de que comenzara el rodaje demostraron que la situación no iba como se esperaba. Los primeros días de rodaje fueron bastante intensos y agotadores. El equipo de filmación trabajó meticulosamente tanto en los detalles técnicos como en las actuaciones de los actores. Hande Erçel y Kerem Bürsin también hicieron intensos esfuerzos para prepararse para sus funciones. Sin embargo, a pesar de este ritmo ajetreado, comenzaron a surgir algunos problemas en la comunicación entre ellos. Hande y Kerem mostraron diferentes enfoques de sus personajes en la película. Mientras Hande quería enfatizar la profundidad emocional de su personaje, Kerem prefirió adoptar un estilo de actuación más realista y simple. Estos diferentes enfoques provocaron desacuerdos durante el rodaje de las escenas. Los dos actores tenían opiniones diferentes sobre cómo debían rodarse las escenas, y esto afectó negativamente a la atmósfera general del set. Durante el rodaje de una escena, Kerem Bürsin criticó un comentario que hizo sobre el personaje de Hande Erçel. Kerem pensó que este comentario iba en contra de la naturaleza del personaje y así lo expresó. Hande, por su parte, destacó que su propia perspectiva también es importante y no quiso dar marcha atrás en este tema. Esta discusión rápidamente se convirtió en una pelea que también fue presenciada por los trabajadores del set. Esta tensión en el set afectó negativamente el proceso de rodaje de la película. El director y el equipo de producción hicieron varios intentos para resolver esta situación. Sin embargo, la tensión entre Hande y Kerem resurgió de vez en cuando, lo que provocó que el rodaje se prolongara más de lo previsto. En este episodio hablamos en detalle de lo que pasó durante el rodaje de la película Déjalo en manos del viento, y cómo empezó la tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En la siguiente sección, examinaremos las razones de esta tensión y cómo reaccionó el personal del set ante los hechos. Tensión en el set, razones para que Hande y Kerem peleen. La tensión vivida en el set se convirtió en un hecho importante que afectó la vida profesional de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las razones detrás de esta tensión eran bastante complejas. En primer lugar, los diferentes estilos de actuación de Hande y Kerem y sus diferentes enfoques hacia sus personajes en la película provocaron frecuentes desacuerdos en el set. Hande Erçel quiso enfatizar la profundidad emocional y los conflictos internos de su personaje. Por lo tanto, intentaba crear más intensidad emocional y momentos dramáticos en las escenas. Kerem Bürsin, por el contrario, prefirió un estilo de actuación más natural y sencillo. Kerem creía que las escenas debían rodarse de una manera que resultara realista y sincera para el público. Estos diferentes enfoques provocaron frecuentemente conflictos durante el rodaje de las escenas. Por ejemplo, durante el rodaje de una escena, pensó que el personaje de Hande debería tener una explosión emocional y actuó en consecuencia. Sin embargo, Kerem argumentó que esta escena debería haberse rodado de una forma más tranquila y natural. Estas diferentes opiniones provocaron discusiones durante el rodaje de la escena y crearon tensión en el ambiente del set.